agradeciendo al maestro Alcántara la invitación para estas actividades que se van a realizar en torno a Nicolás Maquiavelo, un personaje que yo creo que tiene vigencia, si bien no por el estudio de su vida, por la forma como actuamos. Y digo actuamos porque todos tarde o temprano somos maquiavélicos, bien que mal, ¿sí? Desde niños hasta antes de llegar a la tumba, yo que estamos manipulando a todo el mundo. Como los abuelitos de ahora cuando dicen, no me quemes, no me entierres, no me quemes porque yo quiero que me entierres. Es que ahora ya no se gusta enterrar. Es que yo quiero que me entierres porque ahí Diosito dice que ahí me entierres. Entonces ya desde ahí ya son abuelitos y bisabuelitos maquiavélicos. Hasta que el bingo se dice, si no, no te deja la herencia, entonces mejor hay que enterrarlos como ellos para que no haya ningún problema. Entonces es interesante por eso Maquiavelo. Maquiavelo es un personaje puntal. Hace como 2 años di un curso sobre el Marqués de Sade. Y este tipo de personajes que son como semi-olvidados o que son de a veces no muy tomados en cuenta, o inclusive olvidados o que han satanizado su obra, son los que llegan a llenar ciertas lagunas de algunos personajes estudiados comúnmente, como el mismo Marx, Freud, etc. ¿no? A veces muchos de ellos entran a las obras de estos personajes y sí, a veces los mencionan, a veces no los mencionan, pero sí logras ver en las obras de ellos a Maquiavelo, bien que mal, ya sea hablando de él positivamente o hablando de él negativamente. Nicolás Maquiavelo también tiene la virtud, al igual que otros personajes de la historia de la filosofía, que pueden ser leídos de manera positiva o de manera pesimista contra ellos. Unos destacan que son buenas sus ideas, otros dicen que es lo peor que puede haber existido, otros lo malinterpretan, otros se acercan más o menos a lo que quiso decir, y pues también es un personaje que cada quien le va a dar su interpretación a su modo. Por ahí leí en un libro que decían que los que más lo atacan es porque son más maquiavélicos que el mismo Maquiavelo. Entonces por eso, y es normal, porque cuando tú no quieres que vean tu personalidad maquiavélica, cuando tú estás manipulando a alguien, lógicamente no quieres que vean que tú estás ocupando las técnicas maquiavélicas, porque lo que encierra su filosofía, así hablando en general, es la simulación. Y también de repente me vino a la mente cuando estaba leyendo esto, cuántas marchas, cuánta gente hablando por la dignidad, los derechos humanos, todo esto. Y digo, y de repente también a veces hay simulación en ellos. Y eso es interesante sacarlo a colación porque pues muchos también lo hacen y ya tienen un puesto burocrático en alguna institución y ya a lo mejor es lo que quieren alcanzar, ¿no? O se da en ese movimiento que están haciendo, los llegan a cooptar y dicen, bueno, ya tranquilo, tú acá entras a la nómina y ya vamos a olvidarnos de tu lucha, ¿no? Entonces, Maquiavelo va haciendo vamos a contextualizar primero. Hay que ver que el punto de vista moderno nace realmente en el Renacimiento en Italia, que realmente no fue un movimiento popular, sino propio de un pequeño número de eruditos. A veces tenemos la idea de que el Renacimiento fue algo que todo el mundo lo abrazó. No, fue principalmente dirigido a las élites adineradas. Hay que ver que ya en esta época ya la burguesía, que es una clase social que está naciendo y se está haciendo fuerte a través del comercio, tiene ya las posibilidades económicas para posicionarse en un grado determinante dentro de la sociedad, ya no por títulos de nobleza, sino por la posición económica, ya no por cuestiones de sangre, sino porque ahora tienen dinero. Entonces, al tener ellos dinero, ahora sí pueden mandar a construir, ellos pueden servir de mecenas a los artistas, a los escultores, inclusive a veces les prestan dinero a los mismos nobles que están a veces cayendo en desgracia, o a veces también ayudan para para influir en las guerras, inclusive dentro del mismo clero, y es una clase social que empieza a agarrar una representación importante dentro del coágulo social.
Entonces ahí es donde se va a presentar el Renacimiento, dentro de las clases eruditas y artistas, alentados por mecenas generosos. Hoy no se entiende este periodo como una ruptura, sino como un proceso de transformación que llevó de la Edad Media a la Edad Moderna. O sea, muchos lo ven como una especie de tránsito, pero no. Realmente la decadencia ya medieval, todo el pensamiento de la escolástica, donde todo mundo, el pueblo, aunque pensara, siempre tenía que dirigirse a las autoridades competentes, principalmente eclesiásticas, para preguntar si su pensamiento iba bien, ¿no? A partir de eso se llama Renacimiento porque retoman estos nuevos comerciantes a tener ya un poco de libertad, a tener ya libertad a través del comercio, y ya tienen el dinero que nos puede hacer viajar, conocer, acumular cierto conocimiento. Ellos dicen, bueno, ya no tengo por qué dirigirme a ninguna autoridad eclesiástica más que la única autoridad de mi razón. Ya empieza a ser como el preámbulo de lo que posteriormente va a dar origen a la llamada filosofía de la Ilustración. Entonces se llama Renacimiento porque dice, ya no me voy a basar en el pensamiento escolástico, ni me voy a basar en los textos religiosos, sino que me voy ahora a remitir al mundo clásico, al mundo antiguo, principalmente latino, algunos van al mundo griego también. Es que se llama Renacimiento, hacen renacer la razón que se había quedado, vamos a decir, como estancada o parada en Grecia y en Roma, cuando entra el cristianismo y le da pauta a la Edad Media, ¿no? Entonces hubo como un freno ahí, o simplemente la iglesia controlaba todo ese conocimiento. Entonces ahora hay una especie de transformación donde ya el hombre se da cuenta de que él ya no está de la autoridad papal para hablar de ciertos temas o dirigir ciertas acciones, ¿no? Ahí vemos inclusive, si hablábamos desde el punto de vista de las sociedades secretas, pues ahí está un constructor, es un albañil, está con su mandil masónico, ¿no? Acá, más o menos por ahí. Dice, en aquel momento el desarrollo histórico tendía en Occidente hacia la consolidación de los poderes nacionales, bajo la dirección de los monarcas absolutos. Italia, en este contexto de monarcas absolutos, Italia es una excepción. ¿Por qué? Porque Italia, aunque existía el término Italia como tal, era solo una expresión geográfica, y es una etiqueta que le aplicó el Congreso de Viena. ¿Por qué es una expresión geográfica? Porque nos hablaba de Italia, pero en realidad Italia no existía, sino que era un conjunto de ciudades-estados peleando entre ellos. Cada ciudad-estado tenía un príncipe y cada uno se estaba arrebatando por las tierras el poder. Y aparte de las guerras intestinas, tenían a los monarcas absolutos por afuera de ellos, principalmente el caso de Francia, el caso de España y de Suiza, que eran muy consolidados y que querían adueñarse de parte de Italia, ¿no? Estaban los estados pontificios también. Entonces, imagínense las guerras por dentro y toda la ambición por fuera, ¿no? Eso ya nos va a dar una idea de por qué Maquiavelo no va a escribir así nada más porque sí, sino que está viendo la realidad política como tal en todo este conjunto de guerras. Vamos a ver al final cómo ahora los empresarios dicen que hay que tener esta idea de la guerra contra la competencia, ¿no? Porque también son como enemigos que tenemos que abatir, ¿no? Pero van retomando las ideas de Maquiavelo. En este contexto, Maquiavelo va a estar viendo toda esta problemática. Le empieza a preocupar que mejor Francia y España están más fuertes y que inclusive agarran sus campos italianos a veces como campos de batalla para pelear entre ellos. Italia queda en medio y cuando pueden pues arrebatan también le arrebatan terreno, ¿no? A la misma Italia. Entonces él se preocupa porque dice, Italia no se ha podido consolidar. No se ha podido consolidar, tenemos la necesidad de que exista alguien que unifique todo el pensamiento y todo el pensamiento italiano y le dé identidad al pueblo de Italia. Entonces necesitamos alguien que haga esa labor, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, ya vimos cómo estaba Italia, cómo está Florencia. ¿Por qué? Porque Maquiavelo nace en Florencia. Por lo tanto, Florencia hay una sensibilidad renacentista.
gracias en parte a la familia de mercaderes ennoblecidos que la gobernaba con carácter oficiosamente igualitario, como eran los Medici. Los Medici van a ser importantes ahí. Son, inclusive Florencia la funda Giovanni Medici, que era un banquero, y aparte de 9 empresas, se habla de que tenía 300.000 empleados en todos sus negocios que tenía. O sea, ya una idea comercial, ¿no? Estamos hablando que ya hay una idea comercial en este pleno Renacimiento, y que ahora lo importante es ver cómo se va a unificar Italia, ¿no? Y una de las ciudades más importantes es Venecia y Florencia, donde hay repúblicas, pero hay un poder comercial enorme. Florencia no tenía mucha agricultura, pero viajaba mucho. Era como, vamos a poner como el punto clave entre Oriente y Occidente. Entonces el comercio se había acelerado tanto que eran ciudades muy ricas. Entonces, por lo tanto, la cultura y el arte crecen, ¿no? Dice, muchos de los grandes nombres de la literatura y el arte renacentista están relacionados con la ciudad que el río Arno parte dos, es decir, Florencia. Y el Renacimiento florentino fue excelente también en el campo de la filosofía, dándole filósofos teóricos, donde produjo al insigne diplomático, escritor, historiador y filósofo humanista Nicolás Maquiavelo, considerado el fundador de la filosofía política moderna. Entonces, dentro de este mundo de artistas también va a haber eruditos e intelectuales, y en este tenor van a ser Maquiavelo. Maquiavelo nace el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en una casa del barrio Santa Felicita, a medio camino entre el Palazzo Pitti y el Ponte Vecchio, en el Oltrano, la ribera sur del río Arno. Viviría el cambio entre los siglos XV y XVI, cuando el Renacimiento ya había desbordado las fronteras de Italia. Su origen geográfico y espiritual va a ser precisamente Florencia, y vamos a ver que se extiende por toda Europa. Todo este pensamiento renacentista se está expandiendo, y hay que ver que en ese contexto nace específicamente Maquiavelo. Por lo tanto, también la historia de Florencia, entre los siglos antes mencionados, es la historia del mismo Maquiavelo. Toda la historia de Florencia va muy agarrado de la mano con la historia de Maquiavelo. Pues el político y pensador no solo sería testigo directo y actor de muchos hechos florentinos, sino también su intérprete. Vamos a ver entonces a Maquiavelo como un intérprete de todo vamos a decir, vamos a hablar hasta de una crisis post-medieval. Va a estar hablando de que venía ya arrastrándose desde el mismo Dante Alighieri, incluso cuando saca la Divina Comedia, o la comedia como tal. Él ya está persiguiendo esta crisis donde el mundo medieval se está acabando, y al sacar la Divina Comedia ya es el último suspiro de un mundo que estaba perdiendo. Él le está diciendo que está haciendo todo lo posible porque se regrese el pensamiento a los valores religiosos con la Divina Comedia, pero ya empiezan a mezclar elementos clásicos, también al mismo tiempo es hijo de su tiempo, pero ya es un momento desesperado, algo que ya era necesario este cambio, ¿no? De pasar del medievo a la época moderna. Entonces vamos a ver que en 1492 muere Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, y en ese tiempo Girolamo Savonarola, mira, ahí está cómo estaba Italia en el Renacimiento, eran varios estados ahí está Florencia, los estados pontificios, Génova, Saboya, el Milanesado, Nápoles, la Cerdeña, Sicilia, Córcega, mira, ahí está Córcega donde nació posteriormente Napoleón. Ahí todavía pertenecía a Italia, eso se le va a pasar a ser parte de Francia. Entonces era todo un entramado de ciudades-estado. Ahí está la Florencia renacentista, ahí está Lorenzo de Medici el Magnífico. Entonces muere en el 42. Entonces, cuando muere el mismo Lorenzo de Medici, va a aparecer la figura tenebrosa. De repente vemos los cuadros de Girolamo Savonarola, un religioso que inclusive si ven sus estatuas es un personaje muy tétrico, y aparte tenía un don de oratoria muy interesante. Girolamo Savonarola, el prior dominico de San Marcos, va a iniciar sus proféticos sermones contra la corrupción. Va a ser uno así como
más o menos para hacer una idea, así como López Obrador hoy, nada más que este es más técnico, todavía más apasionado. Va a estar demandando y diciendo, estos son los corruptos, y ahí está la mafia en el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Savonarola va a estar dominando este periodo, y en 1400, vamos a ver, Savonarola, el periodo dominico de San Marcos, inicia sus proféticos sermones contra la corrupción, los cuales dominarán la política de Florencia durante los 4 años precedentes. Y si hasta ese momento la vida del joven Nicolás Maquiavelo había transcurrido en una insólita calma, esta se truncó hacia su mayoría de edad en 1494, cuando los Medici son expulsados de Florencia durante un periodo de enorme agitación que impresionó profundamente al futuro hombre de Estado. Se instaura la República inspirada por Savonarola. O sea, quitan cuando muere Medici, Savonarola sube al poder, o más que nada es como una junta ahí florentina, pero va a retomar a Girolamo Savonarola y va a ser una especie de lo que hizo Maquis de la Madrid después de López Portillo, una especie de reforma moral, algo así, una especie de reforma moral. Entonces se instala la República inspirada en este monje, y según algunos historiadores, en este año Maquiavelo habría ingresado en la Cancillería florentina, pero este hecho no ha podido ser comprobado realmente como tal. Lo que sí es cierto es que en 1495 Maquiavelo empieza a transcribir de Rerum Natura de Lucrecio y el Eunuchus de Terencio. En 1498 toma parte activa de los asuntos de su ciudad natal, el año en que el régimen controlado por Savonarola abandonó el poder. Savonarola había sido arrestado como hereje el 1 de abril y posteriormente ejecutado. Poco después, el consejo que gobernaba la ciudad comenzó a retirar de sus posiciones en el gobierno a los secuaces del fraile que todavía permanecían en él. Uno de los que perdieron su empleo como consecuencia de ello fue Alessandro Braccesi, el jefe de la segunda Cancillería. En un principio el puesto quedó vacante, pero al cabo de unas cuantas semanas de dilación o de veredictos, el nombre hasta entonces desconocido de Maquiavelo empieza a ser ya más sonado, y pese a su juventud, pues tenía 29 años, y su nula experiencia administrativa previa, logró su nominación y salir adelante sin mayores dificultades, y el 19 de junio fue debidamente confirmado por el Gran Consejo como secretario de la segunda Cancillería de la República Florentina. Es cuando tiene su primer puesto administrativo, como secretario de la segunda Cancillería de la República de Florencia. 29 años, sin ninguna experiencia. Y ahora piden un montón de experiencia para trabajar. Ahora piden mucha. Por el tiempo en que Maquiavelo entró en la Cancillería, existía un método bien establecido para el reclutamiento de sus oficiales mayores, además de una probada pericia diplomática. Se esperaba que los oficiales aspirantes mostraran un alto grado de competencia en las así llamadas disciplinas humanas. Estaban muy de moda en aquella época, así como ahora las competencias, en aquella época las disciplinas humanas. Este concepto de los studia humanitatis derivaba de fuentes romanas, especialmente de Cicerón, cuyos ideales pedagógicos habían sido reavivados por los humanistas del siglo XIV y llegaron a ejercer una poderosa influencia en las universidades. Por eso estamos en pleno Renacimiento. Se está retomando toda la época romana clásica y la griega. Esperaban que sus alumnos comenzaran dominando el latín. En esta dinámica pedagógica se esperaba que los muy chavos, o los que habían salido de las universidades, dominaran el latín, pasaran luego a la práctica de la retórica o la oratoria, y a imitación de los exquisitos estilistas clásicos, completaran sus estudios con un concienzudo análisis de la historia antigua y de la filosofía moral. Fíjense, filosofía antigua, filosofía moral, hablar latín, hablar griego y tratar de imitar a los mejores géneros literarios al estilo de Cicerón, de Terencio, etc., ¿no? O sea, ahora uno va a la facultad de filosofía y ya no llegan ni a esto. Bueno, ya muchos ya no, o sea, es muy leve. Ahora es pura posmodernidad ahora. Entonces, durante la adolescencia de Maquiavelo, la primera Cancillería fue ocupada por Bartolomeo Ascala, quien mantuvo su profesorado en la universidad a lo largo de su carrera pública y continuó escribiendo acerca de temas típicamente humanistas.
siendo sus obras más notables un tratado de moral y otro denominado experiencia diplomática o en la misma jurisprudencia, y pasaban a dar clases, y aparte de dar clases escribían, ¿no? Ahora ya uno da clases, ya no da tiempo de escribir, porque ahora dejan muchas cosas que hay que estar llenando muchos formatos ahora. Entonces dice, el papel secundario de esta familia, hay que ver que Maquiavelo, cuando nace, sus papás, o lo que eran, bueno, sus papás, su familia, eran de nobleza, pero de nobleza ya venida menos. Así como cuando yo llegué a Puebla hace muchos años, que muchos amigos me decían, soy de los Ponce de León, ¿y por qué vives acá? Ah, bueno, porque éramos ricos antes, pero ya no. Entonces eran ricos venidos a menos, pues. Al grado de que ya la familia Maquiavelo ya no había, algunos ya estaban declarados en quiebra, ¿no? Entonces, pero a pesar de la pobreza, dice que la condición de clase te marca, a pesar de que eran pobres, el papá de Maquiavelo hace todo el esfuerzo porque Maquiavelo se prepare. Y al mismo tiempo, como tiene toda esa tradición, aunque es pobre, pero tiene las relaciones sociales correspondientes, al niño Maquiavelo lo manda a estudiar con este tipo de personajes de la administración pública y aparte eruditos en la universidad. Entonces, lo poco que se sabe de Maquiavelo, niño y adolescente, es gracias al diario de su papá, que ya empezaron las transcripciones al español, y por ahí acaba de publicar también las cartas íntimas de Maquiavelo. No tiene mucho, tiene no sé, una cuestión de 3-4 años, lo acaban de publicar el texto, donde ya se da una idea ya un poco más clara de cómo creció este Maquiavelo. Y digo por qué marca la condición de clase, porque los ricos, a pesar de que llegan a ser pobres, siempre en su mentalidad tienen de que los hijos tengan otra actividad diferente, aunque se vayan a vivir a San Ramón, la cuarta sección, no importa, el niño tiene que prepararse bien. Sí, entonces es una cuestión que queda y ocupa las relaciones de poder, ¿no? Aunque estén enamorados, ¿no? Entonces Maquiavelo trata de, bueno, tiene una buena educación humanista y por eso logra posicionarse en el gobierno, ¿no? A pesar de que la familia tenía un puesto secundario. Ya estando en la Cancillería como tal, de 1499 a 1512, el servicio público de Maquiavelo girará en torno a diversas misiones diplomáticas. Sí, ahí vamos ya un Maquiavelo ya burocratizado, ya estudiando, leyendo, ¿no? Claro, la burocracia todavía era bonita en aquella época. Y vamos a ver que va a girar en torno a diversas misiones diplomáticas, pues su cargo oficial le suponían dos tipos de obligaciones. La segunda cancillería, creada en 1437, tenía que ver principalmente con la correspondencia referente a la administración de los propios territorios florentinos. Es decir, la primera responsabilidad que tenía era proteger los territorios florentinos. Y como cabeza, esta misma cancillería, como cabeza de esta sección, Maquiavelo pasaba también a ser uno de los 6 secretarios afectos al primer canciller, y en calidad de tal se le asignó la tarea adicional de servir a los 10 de la guerra. Era como un consejo, también le llamaban los 10 de la libertad y la paz, que era un comité responsable de las relaciones extranjeras y diplomáticas, es decir, como de relaciones exteriores. Aparte él es el segundo canciller, es decir, es como el auxiliar o el, ¿cómo le llaman acá en la oficina? El particular del canciller, del primer canciller. Maquiavelo era el segundo canciller, era como su particular del primer canciller, y su trabajo era velar por los intereses del territorio florentino y aparte misiones diplomáticas, es decir, hacer un poco de política de relaciones exteriores. Entonces, vamos a ver que su primera oportunidad de tomar parte en una misión de esta naturaleza llegó en 1499 en Piovino ante Caterina de Sforza, condesa de Forli, y después de Pisa para seguir las operaciones de las tropas florentinas. En julio de 1500 fue comisionado con Francesco de la Casa para pasar con toda la rapidez posible en misión diplomático-militar a la corte de Luis XII de Francia. Hay que ver que estas misiones diplomáticas, aparte de la diplomacia como tal, también eran militares, ¿eh? O sea que se pueden decir de cosas, pueden declarar la guerra en ese momento, si ya no se haga una buena negociación. Porque también hay que ver que Maquiavelo tiene una preparación militar,
parte. Fíjense aparte, una vez por ahí leí un texto de diplomacia y decían que para ser un buen diplomático, y todo está en el Fondo de Cultura Económica todavía lo publica, pero piden, aparte de latín, griego, saber el uso de armas, tener todo un contexto de la historia, etcétera, etcétera, muchas cosas. Hay que ver que es una formación completamente fuerte, ¿no? La decisión de enviar esta embajada surgió de las dificultades que Florencia había encontrado en la guerra contra Pisa. Los pisanos se habían rebelado en 1496 y durante los siguientes 4 años lograron rechazar todos los intentos de aplastar su independencia. Hay que ver que estos estados, estas ciudades-estados en Italia, estaba cada quien luchando por su propia autonomía. ¿Sí? También, por eso había luchas intestinas. Y Maquiavelo quería todo lo contrario, que aparte de que sí hubiera una autonomía como tal, estamos viendo los principios de la municipalización también, hablando de regionalización. La municipalización como tal, pero al mismo tiempo también bajo un esquema de identidad. ¿Sí? Entonces, lo que está pensando Maquiavelo es muy ambicioso. Dice, a principios de 1500, no obstante, los franceses consistieron en ayudar a los florentinos en la recuperación de la ciudad de Pisa y enviaron una fuerza para sitiarla, pero el sitio acabó en un desastre. Los mercenarios gascones contratados por Florencia desertaron, las fuerzas auxiliares suizas se amotinaron por falta de paga y el asedio fue ignominiosamente suspendido. Es decir, Maquiavelo está viendo acá también que estas autonomías de las ciudades-estados se debían en gran parte a mercenarios contratados por fuera. Había muchos extranjeros en la milicia. Y él empieza a decir que es necesario que, para que el pueblo tenga fuerza y tenga identidad, la misma milicia tiene que salir de ahí mismo. Es decir, que de los mismos paisanos van a tener, por esa unidad nacional, es el mejor ejército que pueda tener una ciudad. O sea, salido de su mismo pueblo. El ejército tiene que ser formado por el pueblo. Y ahí tenemos a Trotsky con el ejército rojo, ¿no? Ya ven cómo Maquiavelo va teniendo una idea de cómo va influyendo en otros autores. Las instrucciones que llevaba Maquiavelo consistían en mostrar que no fue debido a una insuficiencia por parte de Italia el que la empresa no diera resultados, y al mismo tiempo darle la impresión, si era posible, de que el jefe de la fuerza francesa había actuado corruptamente y con cobardía. Esas eran sus relaciones diplomáticas, ¿no? Sin embargo, cuando él y su acompañante de la casa se hallaron en su primera audiencia en presencia de Luis XII, el rey no se mostró muy interesado en las excusas de Florencia por sus pasados fallos. Quería, en cambio, saber qué podía esperar realmente en el futuro de un gobierno evidentemente enfermizo. Este encuentro dio el tono que había de seguir todas las subsiguientes discusiones con Luis XII y sus principales consejeros. En la corte de Urbino, hasta acá todo el trance que hace en Francia, ¿no? Después se va Maquiavelo a la corte de Urbino y ahí conoce a un personaje importantísimo en aquella época llamado Cesare Borgia. Ahorita lo conozco acá. A Cesare Borgia. A César Borgia o Borgia, no sé, o Borja en español también. Era Borja, ¿no? Porque eran españoles. Eran españoles, pero ya pasados a Florencia, ahora los nombran como Borgia, ¿no? Conoce ya a César Borgia, duque de Valentinois, hijo del Papa Alejandro VI, de quien se erige en el amigo de confianza del mismo Maquiavelo. En 1502 contrae matrimonio con Marietta Corsini y a partir de ese año Maquiavelo, mano derecha del nuevo Gonfaloniero, que era una especie como de presidente municipal de Florencia, llamado Piero Soderini, se encargará de los asuntos exteriores y de la defensa de la República. A finales de este año estalla una revuelta de capitales contra los Borgia, que es rápidamente sofocada. Ello dará lugar a uno de los primeros trabajos de Maquiavelo, llamado Descripción de cómo mató el duque de Valentinois a Vitelloso Vitele, a Oliverotto de Fermo y al señor Pagolo y al duque de Gravina Orsini. Estos son los primeros textos, ¿no? Donde va a explicar cómo el poder de repente ya quien lo tiene no lo va a dejar, y si es preciso matar y liquidar al otro, pues
tal no perderlo va a ser. Es el primero de los que empieza a narrarlo de esta no tiene el mismo término maquiavélico, pero él empieza a describir de la manera más realista cómo se mueve el poder como tal. No está fantaseando ni está diciendo que era, como decían los eclesiásticos en la Edad Media, la mano de Dios que sea la justicia, ¿no? Siempre se pone un velo ante los intereses realmente, los reales como seres humanos, ¿no? La ambición humana ante todo. En 1503 va a redactar cómo hay que tratar a los pueblos de la Valdiquiana, sublevados, que también va por el mismo tono, gente que se subleva, gente que tiene que ser sofocada en el momento para mantener el orden público. En 1508 Maquiavelo hace una estancia de varios meses en Alemania, en la corte del emperador Maximiliano I, con el objeto de impedir que Alemania invada Italia. Después, posteriormente otra vez va a viajar a Francia, y allí intenta infructuosamente que Luis XII haga las paces con el Papa Julio II, porque hay que ver que como los estados pontificios están en Italia, si movían al estado pontificio, se movían por añadidura a todas las ciudades-estado. Entonces el mismo Maquiavelo servía de diplomático a decirle a Francia y a veces a España, no invadas porque si invades nos mueves todo, era como un efecto dominó. Todas las ciudades-estados tenían que a veces unirse también para apoyar las ciudades pontificias, ¿no? Y aparte el papado pues definitivamente no iba a dejar que tan fácilmente se perdiera el territorio, y aparte de eso toda la ideología en el pueblo de que tocar al papa y tocar los principados papales pues era así un cisma tremendo, ¿no? Entonces la gente también a veces en aquella época me estoy tratando de ubicar, y también algunas películas lo representan, la gente vivía como a dos fuegos. Tenía que estar bien con el poder espiritual y con el poder terrenal, ¿no? Tenía que estar ahí, pues entre el bien y el mal, o entre con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Así va a pasar toda esta época, y vamos a ver que en 1512 comienza a escribir La Mandrágora, va a detener y se va directamente al príncipe. Y vamos a ver que a pesar de los puntos de unión que tienen estas dos obras, tienen puntos de unión que se pueden identificar rápidamente, como la idea de la república, que lo mejor puede ser la república, pero hay una diferencia donde en la primera alaba mucho a la república, en los discursos de la primera década de Tito Livio, pero en el príncipe ya se va como una idea más de un estado absolutista. Sí, dice, tiene que haber una república, pero acá también tiene que haber un poder donde el poder se tiene que ejercer como tal, pero hay que ver también los contextos. No hay que ver que lo hizo gratuitamente. Pero es increíble cómo al cabo de un año escribe las dos obras principales, ¿no? De hecho, las que van a ser puntales. Dice, si la primera pretensión, él escribe estas dos obras en primera con la idea de que Lorenzo de Medici, él tiene la esperanza de ganarse el favor de ellos, ¿no? De regresar a trabajar el gobierno, en pocas palabras. Y por otro lado, conseguir un objetivo político de más largo alcance, es decir, condensar su dilatada experiencia en las áreas del Estado y tratarse de ganar a Lorenzo de Medici, ¿no? Sin embargo, estas pretensiones no resultan realmente como él quería. La primera porque no recuperó jamás la posición de que gozó, a pesar de que posteriormente lo van a incluir en algunos trabajos gubernamentales, pero de poca monta. Jamás vuelve a llegar a tener el poder que llegó a tener como en la época de los 15 años anteriores. Pero él trata de escribir y teorizar como que se los quiere ganar a partir de talento intelectual. Todavía en aquella época los gobernantes, pues más o menos, digo más o menos porque el mismo Lorenzo de Medici cuando recibe el príncipe ni lo lee, ¿no? O sea, dice, bueno, que lo lean, no, pues que me platiquen de qué trata, ¿no? Ahora tú le das un texto a un político y ni lo va a leer. Ahora estamos peor. No, ahora ya no lo leen. Finalmente, en 1520, el gobierno de Florencia pasa a manos del cardenal Giulio de Medici y consigue recibir encargos menores del mismo Maquiavelo y tareas literarias al ser nombrado historiógrafo oficial y comisionado para escribir la historia de Florencia. Logró cierta popularidad gracias a que concluye el arte de la guerra, y termina La Mandrágora, esta obra teatral que inclusive la llega a representar en
en el teatro. En 1521 comienza a trabajar en su historia florentina, dedicada a Giulio de Medici, que había ascendido al trono pontificio, llega a ser papa con el nombre de Clemente VII. O sea, todavía sigue relacionado con el poder, pero nada más le dan trabajitos así como de... Porque siempre lo sospechaban, siempre lo ven como sospechoso. Cuando tú perteneces a un grupo político, y así lleguen otros grupos políticos, siempre va a ser sospechoso. Inclusive en el trabajo, a los más viejos ahora les dicen que son... Tú eres bartlista, ¿no? Bartley ya fue gobernador hace muchos años. Entonces a veces no tomamos en cuenta porque ve lo que hizo Bartley en las elecciones del 88 y todo eso. O sea, fue una cosa que pasó hace miles de años, pero aún así sigue pesando, ¿eh? ¿Sí? Eso es común en las instituciones. Hay que ver que la idea de institucionalidad de Maquiavelo dice no es un juego. Por eso cuando yo veo ahora los grupos que son anti-institucionales, que vamos a pelear por tirar la institución, digo, es una idea posmoderna, que les permite a la sociedad líquida decir estas cosas, porque la institución no tiene la más mínima idea, es más, no puede ser ni líquida la institución. La institución es institución y todos los poderes están allá adentro. Tú eres el que se licúa el cerebro. ¿Sí? Más o menos estoy tratando de entender lo que de repente dice Bauman. Bauman dice, sí, o sea, todo lo que está sucediendo es esta sociedad líquida, etcétera, pero tú la estás viviendo porque tú en tu cabeza te estás creando esa realidad. Pero ya en la institución es otra cosa. O es como yo les digo a mis alumnos, bueno, todo eso que te haces, tus tatuajes, tu pelo largo, lo que tú quieras. Bueno, cuando estés en la institución ya te dirá, pero ¿por qué va a decir? Bueno, porque es institución. Si no quieres, pues simplemente no vas a estar ahí. A no ser que seas anarquista, pero pues aún así le estarías pega a esa pared, chance y pases como mártir. Pero la idea que tires toda la estructura va a ser complicado. No creo. No creo, o tienes el síndrome de Jesucristo, alguna cosa así. Sí, no, me estoy imaginando algo así. Porque a veces confunden, inclusive hasta maestros confunden toda la idea misma de la sociedad líquida, que ya estamos realmente viviendo así, sí, como sociedad, porque eso le conviene al sistema, pero el sistema sigue siendo completamente... Para 1527, 1526, el Papa le confía la inspección de las fortificaciones de Florencia, por lo que es nombrado secretario de una cosa que se llama Cinque Provveditoria Lemura, que es un consejo encargado de supervisar las fortificaciones de la ciudad, y al invadir las tropas de Carlos V el milanesado, se traslada a Roma y permanece al lado de sus amigos, ¿no? En 1527, al producirse el saqueo de Roma por parte de las tropas del emperador Carlos V, regresa a Florencia, donde los Medici han sido expulsados por segunda vez, otra vez vuelven a sacar a los Medici. Nuevamente Maquiavelo es quitado de su cargo y marginado, y aunque aspiraba a recuperar su posición en la nueva república, se le cierra el paso debido a que se le consideraba ahora sospechoso de querer mucho a los Medici. O sea, de repente se iba a un partido y lo odiaban los del otro partido, ahora se iba con el otro partido, hagan de cuenta que era del PRI y los del PAN llegaban al poder, ahora eres priista, y llegaban los del PRI y ahora lo corrían por panista, ¿no? Lo mismo. Entonces se va tristemente a su propiedad y dice la historia que profundamente decepcionado cae enfermo de pena, según se dice por el giro de los acontecimientos, y muere con esa pequeña amargura en su interior el 21 de junio de 1527 en Florencia, dejando atrás de sí una gran obra, una gran obra que en general puede decirse que se concentra en identificar que la clave del poder se halla en la capacidad de los gobernantes para reconocer la fuerza de las circunstancias. Cuando ahorita que decíamos esto, como para salir un poco del bache entre el pensamiento humanista y el pensamiento corporativo, que es una realidad, si retomábamos a Maquiavelo, porque muchas veces retomamos a Marx, a Lenin, entonces de repente pues hay que ver si es vigente todavía, aparte de la vigencia si es pertinente en las circunstancias. Hay que ver primero la capacidad de los gobernantes para reconocer la fuerza de las circunstancias, de ahí viene lo políticamente correcto. Es como nosotros en la oficina que nos hablan de genio y todo eso, como lo tienen que decir porque tiene la presión de los organismos, ¿no? Pero todos sabemos que tomamos el curso y sigue lo mismo. Y aparte hay que ver la cultura, la circunstancia histórica en que estamos viendo. Nuestros compañeros, aunque te tomen teoría de genio y ahora dicen que demandes y todo eso, los mismos entre compañeros decimos, bueno, somos adultos, ¿ok? Solamente los muy jóvenes hemos visto que ahora sí se acusan de cualquier cosa, pero ya los que estamos más grandes, no, ni es una época que nos tocó eso,
Pero ellos dicen, sí, hay cosas que son rescatables, pero en una oficina pues, tenemos así como muy respetuosos sin vernos, ¿no? Para no alterar la violencia de mis ojos y esas cosas. ¿Sí? Tenemos otra cultura. Tenemos otra cultura. Sí, porque de repente han llegado maestros muy jóvenes a darnos el curso allá en la oficina donde yo trabajo y de repente dan y usted demande y levanta su demanda. Bueno, pues tú tienes 28 años, o sea, estás con toda esta idea ahorita en tu cabeza. Nosotros ya estamos en otra dinámica. Y es más, otros dicen, no vas a durar mucho en tu... Ahorita qué bueno que a dar este curso porque si vieras cómo se logran las cosas también. Entonces, dice Maquiavelo, hay que ver la capacidad de los gobernantes para reconocer la fuerza de las circunstancias en las que estamos viviendo, aceptar los dictados de la necesidad y armonizar el propio comportamiento con el signo de los tiempos. Lo único que estamos haciendo a veces es armonizar el propio comportamiento con el signo de los tiempos. Tengo muchos amigos, amigas feministas y todo eso, pero ya en el foro interno, cuando ya platicamos así ya en serio, ya individualmente, saben que dicen, es mi chamba, tengo que hacerlo, ¿no? Es más, hice mi tesis en esto y tengo que seguir dándole seguimiento. Bueno, pero esas no son bien feministas, porque hay otras que sí son bien feministas, no, sí, que la llevan hasta la tumba. ¿Sí? Claro, sí, y hay otros igual, en el campo igual corporativo. A lo mejor estas son más, ahora sí son más maquiavélicas, utilizan claro, el discurso claro. para obtener beneficios, pero hay otras que sí se la creen. No, sí se la creen. Por eso hay que ver, las últimas consecuencias. Hay que ver que entonces es el comportamiento propio con el signo de los tiempos para alcanzar determinados fines, dejando en suspenso la cuestión sobre si esos fines deben ser considerados buenos o malos, ya que las cuestiones más profundas, es decir, las sociales, económicas o religiosas, solo le importan al gobernante en cuanto a la influencia que puedan ejercer sobre la gente. Entonces se ha afirmado que el pensamiento político de Maquiavelo es deudor del aristotelismo no ortodoxo, ya filosóficamente hablando, ¿no? Es decir, el de Averroes principalmente, que caló en algunos de los pensadores del Quattrocento italiano, sobre todo por lo que concierne a la idea ya apuntada de que la naturaleza humana es una realidad explicable. Para Maquiavelo la realidad humana es explicable, es decir, tiene reglas o está sujeta a leyes que podemos determinar científicamente hablando. No obstante, el propio Maquiavelo afirmó en una ocasión no haber leído la Política de Aristóteles, pero ello no quita que efectivamente la absorción de elementos aristotélicos en su pensamiento procediera de otras vías, pues de forma global puede afirmarse que los antecedentes culturales de Maquiavelo no se encuentran en la Edad Media, sino como hombre del Renacimiento. En sus lecturas de historia política de la antigüedad clásica y dentro de ella más en la romana que en la griega, va a estudiar a Tito Livio, Tácito, en menor medida a Salustio, a Plutarco, Séneca, Virgilio. Estos van a ser algunos de los autores que ayudaron a conformar el pensamiento del secretario florentino, forjado esencialmente a través de la práctica política. En efecto, no hay que olvidar que se formó su experiencia directa como secretario de la República de Florencia y en sus viajes diplomáticos a las cortes de Luis XII y de Maximiliano I. En consecuencia, Maquiavelo es un verdadero empirista que sorprendentemente trata de interpretar aquella Italia fragmentada en varios estados que peligran ante la ambición colonizadora de Francia, de España y de Suiza. Por ello, Maquiavelo, amante de su patria pero escéptico en todo lo demás, cupo vivir en un siglo que contempló el nacimiento del nacionalismo y como apasionado nacionalista atacó a los elementos que impedían la transformación política de Italia, es decir, a la nobleza y al papado. Él sabía que no se podía unificar Italia por las luchas que estaban entre los nobles, entre los mismos príncipes, y aparte también toda la influencia del papado. Vuelvo a repetir, él veía al pueblo como un pueblo jaloneado por todos, ¿no? Por los principados, después toda la idea del papado encima de ellos, también la manipulación espiritual de los mismos pobladores. Es decir, no había forma de unificar Italia, ¿sí? Entonces Maquiavelo va a extraer, con base en esto, la semilla de su reflexión política para plasmarla en sus principales obras de la filosofía política, Los discursos y El príncipe, que enseñan a los futuros gobernantes cómo han de asegurar y mantener un estado fuerte y unido. Vamos a ver que los discursos, ahí está, vamos a ver las principales características. La obra más larga de Maquiavelo, Los discursos,
es marcadamente más republicana y liberal que El Príncipe. En ella se ocupó de las repúblicas y expresó con claridad su preferencia por ellas. Quienes no se introduzcan en los discursos obtendrán solo la visión unilateral e injusta que su doctrina le ha arrastrado a lo largo de los siglos, porque nada más está con la idea del príncipe. Pero si primero leyéramos los discursos, vamos a ver las diferencias que hay en las dos obras. El tono de los discursos es tan distinto al príncipe que algunos capítulos parecen escritos por Montesquieu, el ilustrado francés precursor del liberalismo, a quien a menudo de este escritor francés llamado Maurice Joly, llamado Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, en la que se satiriza y denuncia al gobierno de Napoleón III. Se ha tratado, este autor ha tratado a anarquista inclusive, trató de enfrentarlos, pero es realmente, si uno leyera los discursos, no hay tal enfrentamiento, parece que el antagonismo es la fuerza motriz del Estado. Ahora bien, esta virtud ciudadana como factor político no se basa en razonamientos morales. Maquiavelo considera que el poder es para los que tienen la habilidad de alcanzarlo en una competición libre. O sea, no es para todos, es para quien lo logre alcanzar. Y ahí está retomando a Julio César y toda esa época romana, la época de la República Romana. Su preferencia por el gobierno popular no deriva de ninguna idea de derechos, sino de la observación de que estos gobiernos son menos crueles, más escrupulosos y menos inconstantes que las tiranías, en suma, más eficientes. O sea, él está diciendo que es mejor que el pueblo tenga el poder en sus manos porque es lo más eficiente que pueda haber. Y aparte la república se va a estar dando como tal. Cuando ya pasamos a la idea del príncipe, el poder, ahí vemos la frase que le acaba de decir, ¿no? En los discursos. El poder es para los que tienen la habilidad de alcanzarlo en una libre competencia. ¿Por qué en una libre competencia acá? Porque hay que ver que la burguesía comercial ya está en auge en aquella. Entonces ya la idea de competencia ya empieza a ser un elemento importante en el conglomerado social. Vamos a ver que cuando ya escribe el príncipe, hay que ver que de repente corta los discursos y se debe escribir el príncipe porque lo quiere ocupar como una estrategia para ganarse el favor de los Medici y lograr quedar en el poder. Entonces él va a decir salud, él va a decir en el príncipe que el primer principio político es la atención a la realidad, o la realpolitik, ¿no? Lo que posteriormente se va a llamar así. Dice, al parecer Maquiavelo fue el primero en usar la palabra Estado en su sentido moderno. Asimismo le atribuyen algunos la invención de la dictadura moderna y su consiguiente realpolitik, como expresión específicamente distinta de las antiguas formas de totalitarismo. Aunque tal pretensión es dudosa, lo cierto es que sus ideas políticas representaban una diferencia notable con los tratadistas anteriores, impregnadas como estaban casi enteramente de un sentido real y práctico con una visión realista de gobierno. O sea que Maquiavelo es el primero que empieza a poner sobre la mesa una visión realista de gobierno. En esencia, lo que expresa el príncipe fue la necesidad de crear un Estado nacional unificado bajo el mando de un príncipe aquella Italia decadente de su tiempo, despedazada en pequeños estados feudales y por lo mismo dominada por las grandes potencias del momento, como eran España y Francia. Esta unificación solo era posible para el secretario florentino mediante la acción de una figura excepcional, un nuevo príncipe, que por sus extraordinarias cualidades fuera capaz de construir una monarquía absoluta. Fíjense, ya pasamos ahora de la república y el poder del pueblo, ahora él está pensando en la idea de una monarquía absoluta mediante una política fundada en la razón de Estado y en la que el fin justificara los medios. Esa es una interpretación, nunca va a aparecer en los textos la idea de el fin justifica los medios, bueno, como tal, así escrita la frase como tal, porque como se dice en la frase de Maquiavelo, el fin justifica los medios, nunca la dijo, pero se pueden inferir ya de las lecturas. De ahí que el príncipe sea un tratado que versa sobre el principado. ¿Y qué va a ser el principado de Maquiavelo? Es el tipo de gobierno en el que todos los poderes del Estado se concentran en manos de una sola persona que no tiene por qué ser un tirano. O sea, porque muchas veces se tiene la idea, ¿no? Pero para Maquiavelo se puede concentrar todo el poder en una persona, pero no forzosamente tiene que terminar en una tiranía, aunque generalmente termina así. La obra se propone descubrir a través del análisis cruzado de la historia y los sucesos contemporáneos cómo se ganan los principados, cómo se conservan y cómo se pierden.
La Italia del siglo XV proporcionará a Maquiavelo multitud de ejemplos al respecto. Pocos gobernantes de la península eran legítimos, e incluso los papas en muchos casos aseguraban su elección por medios corruptos. Hay que ver que en esa época también había papas, antipapas, se peleaban, se mandaban a matar, y etcétera, ¿no? Pero hay una película que se llama Cónclave. Vean esa película y van a ver cómo se muere el papa en turno, entra todos los obispos de toda la Europa a deliberar quién va a ser el nuevo papa, pero afuera está el ejército y están todos los nobles y están esperando que nombren al papa, porque la mitad de la nobleza tiene que salir huyendo del lugar, porque por acá nombran al papa y ya lo están apresando y ya están torturando y matando. Bueno, el otro día los van a matar, ¿no? Entonces fíjense cómo es la forma. También nadie se asustaba demasiado entonces ante las crueldades y traiciones que hubieran descalificado a un gobierno a partir del siglo XIX. O sea que en aquella época era normal, o sea, ese tipo de crueldades. Nosotros ahora lo vemos con ojos de esta época, aunque hay más crueldades, pero vuelvo a repetir, tenemos otra idea. ¿Sí? Pero para la época de Maquiavelo era normal, o sea, que caiga de la gracia ya sabía que tortura y muerte, no había de otra, ¿no? Y si era muy listo, pues estaría huyendo. ¿Sí? Entonces era el mundo de las intrigas, una cosa que nosotros ahora, desde Nietzsche lo va a decir, lo tenemos clase medieros, no lo tenemos bien identificados, sin embargo nuestros jefes sí lo tienen bien identificados. Ellos sí son maquiavélicos, ellos sí saben. Nosotros a veces confiamos en medievales, ¿no? Como que la justicia tarde o temprano llega, ¿no? Ahí estaba la mano de Dios, pues. Entonces dicen, si tú controlas la conducta de los demás, tú puedes la fortuna pasarla a tu favor siempre, ¿no? Sonreír. Por ahí hay un libro que se llama La sonrisa de Maquiavelo, precisamente. Pues sonríes. Entonces la fortuna maquiaveliana será una coyuntura, la configuración de las circunstancias, la estructura de las cosas en el tiempo que escapan de la voluntad humana. He aquí el antagonista de la acción humana. A la sazón, las leyes de la historia no están reguladas por la fortuna. Entonces va a decir, la historia no está dada por la fortuna, ¿no? Dice, sino por la fuerza de las cosas, por una concatenación de causas y efectos producidas por los movimientos de las pasiones y de los intereses que agitan a los hombres. De repente hay uno ve llamas por ahí, ¿sí? Ya son los intereses personales, ¿sí? De repente dicen, la historia pasó así, no pasó así, pero la historia está movida por la acción humana. Nuestra historia familiar, nuestra propia historia personal. Cuando nosotros platicamos, alguien dice, es que no sé qué me llevó a esa relación. No, pues que tú solito. ¿Quién te va a llevar? No. Es que no sé qué situación me llevaron a este momento matrimonial que estoy llevando. No, pues tú solito. O sea, nadie puede. No te llevó ni la fortuna ni nada, sino la decisión tuya. ¿Sí? Que porque estamos enajenados no nos damos lógica del nuevo mercado. O porque es liberal, ¿no? Se ha explotado mucho las pasiones, las emociones, como estamos diciendo, en el sentido de que esa pasionalidad te lleva a las mercancías. Es lo último ahorita que se está hablando en teoría sociológica. En teoría de negocios es diferente. En teoría de negocios lo ve uno como que las pasiones están yendo hacia la mejora continua de muchas cosas. Pero si uno se pasa al lado sociológico, ve uno las pasiones humanas desde este punto de vista. El mercado ha sabido muy bien manejar e interpretar a muchos de estos, ¿no? Vamos a ver que la fortuna maquiavélica, para que me sea bien asentada a mí, tengo que tener una virtud maquiavélica. Es una cuestión técnica, esa virtud es una cuestión más técnica y no moral, dado que es la fuerza, energía, inteligencia, actividad que se transforma en modo alguno, humildad y resignación. O sea, para que yo pueda tener la fortuna a mi favor siempre, tengo que tener, en primera, es una cuestión técnica, es una cuestión técnica, no es una cuestión de moral. De la Italia, los vaivenes de la misma Florencia, también han puesto en vaivén hasta su propia persona. Imagínense el pueblo como estaba. Y lo pongo más dramático porque si a él lo podían matar, el pueblo era carne de cañón al otro día. O sea, era, vístete de soldado y vámonos a matar por nosotros, ¿no? Y sin preguntar, tienes que irte a morir. ¿Sí? Y si lo vemos en esta época igual. Ahora, si no hay príncipes virtuosos bien en el gobierno, pues nosotros estamos que te asaltan en la calle, acá en la esquina, o te asaltan en el transporte, donde sea, ¿no? Entonces vamos a ver que, aunque ha existido siempre la admiración por la habilidad
y por las acciones que conducen a la gloria, esto es algo muy renacentista. Hay que ver que también habla de esto Maquiavelo porque como están retomando lo griego y lo romano, hay que ver que en el mundo greco-romano esta cuestión de la astucia era muy bien visto, ¿sí? Inclusive estamos del lado de los dioses y cosas de ese tipo. Hay que ver desde la Ilíada de Homero como la astucia de Odiseo, ¿no? Bien parado con los dioses y cómo lograr cosas a través de la astucia, ¿ok? Que no es la inteligencia. Claro, es con la astucia. Es como mucha gente dice, ¿cómo logró llegar ahí? Y el director lo nombró su segundo abordo si en secundaria tiene. Bueno, porque es un astuto. Y yo que tengo 2 doctorados, no, porque tú le pondrías muchos topes. Y serías parte de su consejero moral. Por eso muchos directores o muchos que tienen el poder no quieren estar, no te contratan a su lado porque eres como Séneca, con Nerón, ¿no? Estás queriendo moralizar constantemente. Y pues ellos no quieren oír eso. Ellos quieren que les des ideas, pero para ganar más, ¿no? Entonces, la redención de Italia, de ser posible en las dificilísimas condiciones del presente, no será pues fruto de una intervención de la providencia divina ni del favor celeste, sino una iniciativa humana poderosa e inteligente, lo que Maquiavelo llamará precisamente el príncipe nuevo, ¿no? Que te lo va a tomar acá Antonio Gramsci. Va a tomar a Maquiavelo, parece que este nuevo príncipe es como el pueblo, ¿no? Bueno, Gramsci lo va a trasladar, lo va a interpretar como el pueblo, ¿no? El príncipe nuevo es un hombre tan inteligente y sin prejuicios políticos como César Borgia, pero también capaz de reflexionar sobre los medios y de encaminarse a un diferente mayor, algo diferente mayor que sí mismo. Es decir, capacitado para someter las fuerzas adversas, es decir, someter la fortuna, mediante la adquisición y aplicación de las normas de la ciencia política, que era adquirido por su visión realista de gobierno. Pues desde la toma del poder por parte de Savonarola, el joven Maquiavelo comenzó a observar la realidad con ojos de analista y comprendió como filósofo de la historia que la naturaleza humana es siempre la misma, fija y permanente, conforme a una realidad sometida a unas leyes rigurosas, cuyo mecanismo de funcionamiento es posible conocer. Por lo tanto, la legalidad política es también constante y el saber político puede tener un valor universal. O sea, si el ser humano ya de por sí trae el germen de la corrupción, por decir así, lógicamente en sus acciones políticas y en las acciones de Estado, yo adivinando cómo va a actuar una persona, puedo adivinar cómo va a actuar ya en su ejercicio legal y de Estado, ¿no? Porque así el ser humano sí se mueve. De ahí que mediante una larga experiencia de la realidad contemporánea y una continua lectura de la historia antigua, se logra obtener una experiencia igualmente válida para la extracción de las normas del comportamiento político. La política ha de ser estudiada entonces objetivamente, dice Maquiavelo. Esto es como ciencia. Asimismo, el saber político de Maquiavelo se basa en la atención a la realidad, sin ilusiones o autoengaños. Se parte pues de cómo son las cosas y cómo es el hombre, de cómo debería ser o cómo deberían ser y actuar los hombres. Nos va a decir en el capítulo 15, dice, me aparto de los métodos seguidos por los demás y siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de las cosas que a la representación imaginaria de las mismas. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás, ni se ha sabido que existieran realmente, porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería de hacer, aprende antes su ruina que su preservación. Y de repente